Hola hermanos, el día de hoy 8 de mayo del 2025 es jueves de la tercera semana del tiempo de la Pascua. Pues estamos en cónclave, ¿no? Yo estoy grabando cuando ya ha pasado la primera fumata, el miércoles por la noche en Roma, casi 9 de la noche, pero estamos todavía. Ustedes cuando lleguen a ver el video, pues ojalá algunos habrá pasado ya la segunda, la tercera votación, ojalá que no lleguemos a tantas votaciones, tal vez este jueves 8 de mayo llegamos a tener un papa y ojalá sea como el santo papa del día de hoy, San Bonifacio IV, que es un papa extraordinario y que voy a hablarles un poquitito, pero siempre pedirle su oración por el cónclave. ¿Qué tal que no sea hoy? Que después de las 4 votaciones del día de hoy, pues no tengamos todavía un papa. Bueno, esperar el viernes, tranquilos. Es decir, esto es un proceso, es natural. Vimos la fumata negra ayer, la primera de las primeras elecciones, pues, la primera ronda y nada, es decir, yo no sé quién esperaba que ya saliera de una sola vez, eso hubiese sido una cosa absolutamente milagrosa, ¿no? Eso, ¿para qué? Sin precedentes en la historia de la iglesia y en la historia reciente todavía más, pero, pero vamos, es decir, hay que tener mucha paciencia, hoy es jueves, así que si ya toca que escuchan ustedes esta publicación o la ven ya un poquitito más tarde y no ha pasado nada, pues al Santísimo, que tenemos que orar delante de él para que el Señor nos conceda un papa que ame profundamente a Cristo y a la iglesia. De eso se trata, que con todo el alma, con todo el corazón y ame este mundo para predicarle el evangelio y ayudarlo a transformar. Les decía entonces, San Bonifacio IV, nacido en la región del Áquila, allí en Italia, está la provincia del Áquila, porque la zona donde él nace realmente se llama, ¿cómo se llama? Márcica, es el pueblito donde él nace. Su papá parece ser que era un doctor, era un médico que se llamaba Juan, siempre la gente buena se llama Juan, y su familia era precisamente de esa zona de Márcica, según dice el Liber Pontificalis, que es el que seguimos en este caso. Bueno, cuando Gregorio Magno es papa, Gregorio I, Gregorio Magno es papa, a él lo ordena diácono y le encomienda a Bonifacio todo lo que tiene que ver con el patrimonio, es decir, con todos los bienes que tenía la iglesia en ese momento, administrar esos bienes. Y después de Bonifacio III, entonces es elegido él, y él toma el nombre de Bonifacio IV, se llamaba de todas maneras así. Pero bueno, aquí tenemos un pequeño problema, porque resulta ser que se tardaron 9 meses, no en el cónclave, sino que estuvo vacante la sede vacante durante 9 meses, porque había que esperar, ¿se acuerdan de lo que les decía ayer? Había que esperar la confirmación imperial de Constantinopla, y como estamos, hombre, bueno, no les dije el año en el que nació, debe haber nacido en el año 550, entonces finales del siglo, bueno, la segunda mitad del siglo sexto, y va a morir él en el 615, o sea, ya en el siglo séptimo. Importantísimo, se supone que fue consagrado un 25 de septiembre del año 608. Fíjense, interesante, ¿no? El Panteón en Roma, ahora se los pongo aquí en una imagen, él lo transformó en la iglesia de Santa María y de los Mártires. Se dice que fueron varias carretadas, 28 carretadas de huesos de santos, de mártires que estaban en las catacumbas, que se utilizaron y se colocaron debajo del altar ahí, porque el Panteón, aunque hoy en día es muy visitado, ¿no? Porque por su arquitectura, ese era normalmente el mausoleo de Agripa. Que estaba dedicado originalmente a Júpiter, a Venus, a Marte, en fin, era por eso el Panteón, eran todos los dioses. ¿Cómo se llama? Pero es una capilla, hoy en día es hecho en la Basílica de Santa María y de los Mártires. Y entonces, como les digo, él llevó esas reliquias ahí que quedaran debajo. Otro elemento muy importante es su relación con los monjes, porque él lo era, ¿cómo se llama?, de Inglaterra, él con los anglosajones. Es muy importante su relación con el rey Ethelberto de Kent, y porque él apoya justamente a Lorenzo de Canterbury. Entonces es importante, es muy importante, ¿no? Miren, se trata, algunos dicen que esas cartas de comunicación que hubo con él no son reales, o sea, algunos las cuestionan, pero bueno, en fin, pero lo que reflejan, porque son de la época, lo que reflejan es ese diálogo y esa mutua búsqueda de que la iglesia en Inglaterra se solidificara, se consolidara. El otro problema, que es muy importante, es el de Aguilulfo. Aguilulfo era rey de los lombardos en el norte de Italia, la Lombardía es el norte, donde está Milán. Ahí,
ya me acordé de Milán, en fin, y entonces ahí está en esa zona, está, ¿cómo se llama? La Lombardía, y Aguilulfo no era cristiano, era arriano, y entonces tenía como misionero en ese momento a San Columbano, ahí en la Lombardía, y le escriben una carta al Papa en la que Aguilulfo le está pidiendo que rechace la herejía de los 3 capítulos. No nos metamos en ese problema, porque es un problema con los miafisitas, es decir, con aquellos, volvemos, la fisis, una sola naturaleza en Cristo, que no lo es, y entonces, y el Papa había apoyado el quinto concilio ecuménico, que es todo viene del concilio de Calcedonia, ¿no? Porque el concilio de Calcedonia ha definido precisamente que en Cristo hay 2 naturalezas. Ya entonces se bota por tierra el monofisismo y todo, y entonces por eso todavía seguía arrastrándose. Pero fíjense, con el diálogo con Aguilulfo va a dar grandes avances. Necesitamos un papa que dialogue con el mundo, que dialogue con los no creyentes, que esté dispuesto a ir incluso hacia ellos para escucharle. Bueno, cuando, ¿cómo se llama? Bonifacio IV, antes de morir, fíjense, convirtió, igual que Gregorio Magno, su casa en un monasterio, ¿ya? Y ahí se retiró como monje y muere el 8 de mayo del año 615, como les señalaba. Tenía 65 años, 64 años, más o menos. Y su fiesta se celebra precisamente el 8 de mayo. Fíjense que los restos de él han sido trasladados, están en la Basílica Vaticana, ahí se encuentran, pero fueron trasladados a diferentes lugares. Los trasladaron en el siglo X, en el siglo XI, es decir, originalmente estaban ahí en el pórtico, en la mera entrada de la Basílica de San Pedro, pero ya luego fueron trasladados a la cripta. Bueno, vamos a la lectura del día de hoy por el tiempo. Sigue haciendo de las suyas Felipe. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. En aquellos días un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candace, reina de Etiopía y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope, aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó, ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, es un pasaje bellísimo, ¿no? Sigue Felipe en las suyas, ¿no? Ayer lo hemos visto que baja a Samaria, que la gente se alegra, la ciudad se llena de alegría por lo que anda haciendo Felipe, por la predicación, por las curaciones, las expulsiones de los demonios. Yo les decía, calcado la imagen de lo que hace Cristo. Bueno, hasta ahí vamos. Ahora empieza, fíjense, el Espíritu condujo a Felipe. Eso es lo que pedimos. Eso es lo que pedimos, que los señores cardenales escuchen al Espíritu, que lo escuchen. Para que se acerquen a los que van por los caminos de la vida. El etíope, el funcionario de la reina Candaces, es precisamente el punto de partida. La iglesia está explicando por qué hay cristianos en Etiopía. Él era prosélito, por eso había llegado a Jerusalén, es decir, él había conocido el judaísmo. Está probado que el judaísmo estaba muy presente en la Etiopía del siglo I. Bueno, de hecho en la zona de Eritrea también. Pero bueno, entonces el asunto es este, fíjense, este Felipe, conducido por el Espíritu, se acerca para explicarle a un extranjero, aunque sea prosélito, le explica la palabra de Dios. Lo que le explica es el cántico cuarto del siervo de Yahvé, que es lo que está leyendo. Ese funcionario de la reina Candaces tenía dinero, para que anduviera un rollo de Isaías, para que él hubiera podido pagar. Imagínense lo que eso significaba, para lo que él lo tuviera de su uso personal, sin duda que tenía mucho dinero. Bueno,
Pero a este hay que llevarle también el evangelio. Hay que ponernos junto a los que caminan, sinodalidad. Hay que caminar con ellos, hay que escucharlos, hay que invitarles al conocimiento de Cristo. Eso también, eso lo necesitamos. Y la conversión vendrá cuando caminamos con la gente que anda perdida. Este no andaba perdido, iba camino a Gaza, ¿no? Y iba a Gaza, imagínense ustedes. Pienso yo en cuánta falta le dará a la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza escuchar al Papa todos los días. Todos los días los llamaba. Todos los días hablaba con ellos. Ay, Señor, Papa Francisco, nos va a hacer falta. En fin, digo, entonces, importante esto, ¿no? Hay que acercarse, hay que caminar, hay que ayudar, hay que escuchar, hay que estar atentos. No a dar por supuesto todo, no, si no estamos para eso, lo que estamos es para ser compañeros de camino, como los discípulos de Maús, hasta que lo descubramos. Aquí hay agua. ¿Cuál es el impedimento para que me bautices? Bueno, ya dependerá de ti, ¿no? Si llegas a la fe, hoy en día evidentemente no va a estar con eso. Hay que hacer la formación. Hay que llegar como adultos al conocimiento pleno de Cristo. Bueno, pero ellos, ¿no? Y luego se desapareció, ¿ya? Y terminó en Azoto, camino a Cesarea, dice. Suponemos que en este caso se trata de la Cesarea marítima, por el lugar donde andaba, porque se iba camino a Gaza. En fin, nos faltan Felipes. Nos faltan personas que se atrevan a dejarse guiar por el Espíritu Santo para escuchar hacia dónde encaminarse. El Evangelio, vamos llegando a la parte toral, todavía no, para mi juicio, ya estamos llegando. Juan capítulo 6, versículo 44 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha la palabra y aprende al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese se ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Señor, vaya texto. A ver si logramos sacarle un poquito. Es interesante, ¿no? La manera como Jesús describe, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae, no lo jala. El verbo el quiseo, es decir, ¿cómo les diría? No solo es atraer, es arrastrar, ¿no? Es arrastrar. Y por eso nadie viene a mí si el Padre, pues no se lo permite, no lo atrae el Padre. Este verbo, entonces, el verbo el co, de hecho es el co, lo que da a entender es una atracción poderosa, ¿no? Pero no forzada. Este es el punto. O sea, Dios toma la iniciativa y nos atrae con lazos de amor, decía el libro de Oseas, ¿no? Refiriéndose a lo que intentaba hacer Dios, ¿no? El capítulo 11 de Oseas, por ejemplo. Yo con lazos de amor los envolvía. Sí, pero no lo fuerza. Ese es Dios. Claro que me atrae, claro que me llama la atención, me busca, me gusta, claro que sí, pero no me va a forzar a hacerlo. Es decir, ahí entra mi libertad, ¿no? Y entonces el verbo anastaseo, ¿no? El anasteso, yo lo voy a resucitar, yo lo voy a levantar, y entonces, de hecho, el verbo es anistemi, siempre se dice de esa manera, ¿no? Anistemi, sería levantar, ¿no? Pero claro, siempre en el Evangelio se hace referencia a este anistemia, en este anasteo, se dice anasteso directamente en el texto, no es levantarse como yo me puedo levantar de esta silla en este momento, sino que es el elemento, si lo quieren, nos está garantizando la vida eterna. Levantar, esto es una vida definitiva, una vida en Dios, una vida con Dios, una vida para siempre. Sí, podríamos decir que se trata de una promesa para el final de los tiempos, una promesa escatológica. Sí, es legítimo también decirlo así. Y ya les digo, y entonces, porque todos serán discípulos del Señor, o sea, todos serán educados por Dios, todos serán didactoitheo, lo didáctico es enseñados por Dios. Entonces es importante, es Dios el que me atrae, es Dios el que me jala, es Dios el que me enseña, es el Dios que. Y fíjense, porque nadie ha visto al Padre, ¿se acuerdan de que hemos hablado? Uy, Dios mío, hace ya 2 domingos, casi 3, no 2 domingos, cuando hablábamos del verbo blepo, ver,
y el verbo theoreo, cuando Juan, no será 3 domingos, cuando Juan y Pedro entran o llegan al sepulcro y Juan ve, pero todavía no cree, es el verbo blepo. Ahora el verbo aquí es theoreo, es el verbo contemplar, el verbo profundizar, percibir, pero percibir en sentido de profundidad, o theoresas ton patera, dice el texto, o sea, que no han visto al Padre, pero el Hijo sí lo ha visto, entonces tengo que creerle al Hijo, porque de todas maneras la obra de Dios consiste en creerle al Hijo, ¿no? Creer a quien Él ha enviado. El que cree, vuelve a aparecer el verbo pisteo, ¿no? Vuelve a aparecer una vez más. Aquí es una actitud de confianza en Él, de adhesión, de firme seguimiento del Señor. Y una vez más aparece lo que les decía ayer, el soen aionon, es decir, la vida eterna, aionion. Ya es la vida que es plenitud, es la vida que es, y vuelve, ego eimio hartos tesoes, yo soy el pan de la vida. Claro, yo soy, piensen en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, ¿no? Cuando Dios se presenta a Moisés. ¿Y quién le digo a los israelitas que me manda? Pues yo soy, yo soy. Entonces yo soy el pan de la vida. Entonces, insisto, ego eimi, yo soy, o hartos tes soes, o hartos es el pan, ¿no? Yo soy el verdadero pan. Yo soy el pan que ustedes necesitan. El pan que ha bajado del cielo. El verbo katabeo, katabaseo uranú. Es decir, el que ha bajado del hiperuranio, ¿no? del cielo, pues. Y luego, por eso, el que come mi carne, ¿verdad? Y lo dice claro, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, fíjense, hay otras maneras de decir comer de manera figurativa en el mundo griego y aquí no lo utiliza. Aquí es directamente fagé, el verbo fageo, que es comer. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que le voy a dar, madre de Dios que dijiste, Señor. O arthos sarx mou, es mi carne, mi debilidad, mi fragilidad. Eso es lo que está diciendo. Nos está dando a comer un cuerpo verdadero, una carne verdadera. Aquí no es una imagen. Aquí está diciendo el verbo fagueo, ya lo acabamos de decir, y es sarx, es carne, es carne. Ya, no es soma, no es el cuerpo, es la carne concreta. Nos está diciendo que hay que comerlo para poder vivir. Bueno, les invito a orar por el cónclave. No sé si al final la oración va a resultar. Digo, en el sentido de no, que el resultado va a tener, si ya no pasó cuando ustedes lleguen a ver. Hay muchos que miran la publicación bastante tardecito. Tranquilos, todo el mundo, cuando lo quieran ver, ¿no? Eso ya es asunto de ustedes, yo no lo puedo determinar. Pero pidamos por el cónclave. Los que vamos a ver la publicación temprano, pues entonces nos conviene. Ojalá que no nos toque seguir pidiendo esto, porque ya queremos que tengamos un papa. Jesús, camino, verdad y vida, junto con María, Madre de la Iglesia, te imploramos. Envía tu Espíritu Santo sobre los pastores reunidos junto a la tumba del apóstol Pedro. Manifiesta a ellos tu voluntad, para que elijan con sabiduría y esperanza a quien tú quieres por obispo de Roma y pastor común de tu Iglesia. Concédenos a todos una mirada de fe, para reconocer en él a tu representante, seguirlo y colaborar con él en la misión evangelizadora de todos los pueblos de la tierra. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Bonifacio IV, Papa, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Para el Santísimo todo el mundo. Los que vayan tempranito y todavía no ha habido fumata blanca, a orar por el Santo Padre, para que sea según el corazón de Dios. Y si llega a pasar, yo no soy genio ni soy, pues hombre, igual, vamos para el Santísimo a darle gracias al Señor. Feliz, muy feliz jueves para todos.